Hola a todos amigos, sean bienvenidos a su canal, pero hay noticias. ONP sí tiene fondos para aumentar pensión mínima. Mario Chávez, dirigente de jubilados, afirma que hay dinero en arcas del Fondo Consolidado de Reservas. El ministro de Economía, Alex Contreras, sostuvo que primero habría que ver el cambio del sistema previsional antes de hablar de aumento de pensiones. Sin embargo, para Mario Chávez, presidente del Centro Federado de Organizaciones de Pensionistas, el proyecto de ley del Ejecutivo es una burla, pues en su criterio los aumentos son posibles, ya que el Fondo Consolidado de Reservas de Pensiones permitiría el aumento de 500 soles, como mínimo, que recibe el pensionista del régimen 19.990, a una remuneración mínima vital de 1.025 soles. El Ministerio de Economía dijo que el alza de las pensiones está atado a la reforma del sistema previsional. Habría que decirle que este proyecto de ley de la reforma previsional que ha presentado el Ejecutivo es una burla a los pensionistas. ¿Por qué? Porque jamás un incremento ha estado sujeto a un proyecto de ley, y jamás el Poder Legislativo ha otorgado incrementos. Incluso el mismo Poder Ejecutivo ha cuestionado en muchas oportunidades estos casos. Los incrementos se dan mediante un decreto legislativo, mediante un decreto supremo o mediante un decreto de urgencia. Acuérdese el incremento de los 85 soles que se hizo cuando la pensión mínima era de 415 y la pensión máxima de 856, que se incrementó 35 soles. Eso se realizó mediante un decreto supremo, el 139. La segunda burla es que el proyecto de reforma de pensiones habla de pensión mínima, tanto para el Sistema Nacional de Pensiones como para el Sistema Privado de Pensiones. Son dos casos totalmente diferentes, sobre todo el modo de aportaciones y en el origen de los fondos. El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema contributivo, solidario. Se podría tener una mayor pensión, pero el tope es 893 soles actualmente. La pensión mínima está regulada a otros parámetros, y por A o B, su remuneración de referencia es otro error del régimen pensionario que le calcula solo el 40% de su remuneración de referencia. ¿Qué dice ese proyecto de ley? En caso de que el pensionista del sistema privado de pensiones, su cuenta individual no alcance a la pensión mínima, suponiendo que salga de 100 soles, entonces el Estado va a tener que disponer de sus contribuciones, de tus impuestos que pagas, para que yo también, como pensionista, 500 soles, para que llegue a los 600. Eso es algo ilógico. Ustedes pedían cambio en las políticas de la ONP. Se va a proyectar para que en el futuro el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, es una organización que prácticamente ha quebrado, que no se sabe administrar. Están repotenciando la ONP. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar en el proyecto de ley de reforma y se ha hecho varias observaciones. Por ejemplo, que se haga una reingeniería en la ONP. La directiva actual ha cometido graves errores. ¿Como cuáles? El ministro de Economía avaló que Alejandro Arrieta, que ganaba 14.000 soles, se duplicó su remuneración a 28.000 soles. El jefe de la ONP, Víctor Hugo Montoya, goza de una remuneración de 28.000 soles. Cuando se le dice que el Sistema Nacional de Pensiones tiene un fondo consolidado de reservas previsionales que supera actualmente los 20.000 millones, ¿por qué ese fondo no es trabajado para que genere alguna rentabilidad? ¿Por qué ese fondo solo contribuye a la planilla? A seguir pagando y pagando pensiones. Así es. En conclusión, la reforma pensionaria que está presentando, donde está amarrado el incremento de 100 soles, la pensión mínima, eso no lo podemos permitir. Ustedes como representantes de los pensionistas, ¿qué han propuesto? Nosotros lo que hemos propuesto es que la ONP se convierta en un nuevo sistema que sea administrado públicamente, que a todos los señores que están ahí les cambien el chip, que exijan una mejor productividad, que se sepa calificar al postulante a una pensión, le buscan los peros. El Ejecutivo tiene que incluir las partidas. Un asunto burocrático, burlesco y contradictorio. Un nuevo pensionista exige la ley 29.711, donde expresa que en caso que la ONP no encuentre el empleador, la empresa desapareció y yo me presento a la ONP con mis boletas de pago y mi certificado de trabajo. Con eso se tiene que valorar los periodos. Si vemos los cambios de regímenes de diferentes empresas, es más complicado. Por eso se dio esta ley, para evitar esos abusos. Uno tiene que llegar al proceso contencioso administrativo y eso es engorroso. La interpretación de la ley que hace la ONP no tiene criterio correcto. Todas recomendaciones de estudios de abogados de asesoría externa. Estudio de abogados se paga con dinero de los pensionistas. Ahora son 18 millones de soles que hay que pagar a esos estudios externos para que lidien contra los pensionistas. En ambos regímenes, la 2530 y la 19990, los parámetros son muy distintos. Hasta el año 2003 existía en la 2530 la pensión de cédula viva. Esa ley fue derogada, quedando para ciertos sectores, como son por ejemplo algunos ministerios, el Congreso y el TC. La 19990, ¿qué dice? Si usted se jubila, le calcula el promedio
de las 60 últimas remuneraciones percibidas. Existe una sentencia del TC, la 009-2015, en el punto 6 dice que se incremente progresivamente el monto de la pensión mínima y en el término de 3 años habría que llegar a una remuneración mínima vital. Lo peor de la posición actual del TC, se formó la Comisión Supervisora de Sentencia. En el término de 3 años, la Comisión Supervisora aplicará las sanciones correspondientes. El tribunal presidido por Morales Arabia ha desaparecido a la Comisión Supervisora, entonces el Ejecutivo se zurra. El Ejecutivo tiene que incluir las partidas en el presupuesto para que nos hagan el aumento respectivo. La ONP sí tiene plata para pagar aumentos. Algunos sectores hablan de un bono mensual de 200 soles, en especial a los de la 19.990, hasta que se resuelva el cambio previsional. Eso es el proyecto de ley del congresista Montoya, pero no es mientras se resuelva lo del incremento o cambio previsional. Si pudiera darse ese bono, en el peor de los casos, habría que aceptarlo mientras se resuelve el problema. Si esta discusión va para largo, debería incluirse ese adicional en el presupuesto del próximo año. Por supuesto, cualquier monto que se dé al trabajador, al pensionista o a cualquier ciudadano tiene que estar presupuestado en una discusión complementaria final. ¿Cuánto debería ser la pensión mínima en el régimen 19.990? La pensión mínima debería ser de 1.025 soles, equivalente a la remuneración mínima vital, tomando en cuenta el dato histórico del 2002, cuando la remuneración mínima vital era 410 y la pensión mínima era de 415. ¿Cuánto es lo mínimo que recibe un pensionista de la 19.990? 500 soles. Y eso sí viene reclamando a los diferentes gobiernos. Se ha demostrado que hay crecimiento económico y que hay diferentes fuentes de financiamiento que hemos presentado al MEF, pero no lo toman en cuenta. Para hacer el incremento de pensiones, convertir 500 soles a 1.025, la ONP requiere de 1.285 millones. Eso debería presupuestarse. Ahora, ¿tiene plata la ONP para disponer de eso? Sí, tiene el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, que es un fondo que también tiene su reglamento. Los presupuestos no ejecutados superan los 20 millones, los 20.000 millones de soles. ¿Por qué no tomar un porcentaje de ahí para poder incrementar las pensiones? ¿Se podría? Se podría, no hay voluntad política. Y bien amigos, seguiremos atentos a las actualizaciones de la información. No se olviden compartir este video. También los invito a suscribirse a este canal porque estaremos trayendo más información actualizada para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.